Bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 11, parte 1. Vamos a regresar a nuestro estudio en Romanos en capítulo 3, por favor. Y va a ser Romanos capítulo 3, en particular versículo 25, pero vamos a ponerlo en su contexto, comenzando con versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, y luego por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora está el versículo enfoque. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí estamos hablando de la justicia, que es un acto de Dios solamente, el acto de propiciación. Es imposible ser autojustificado. Y aquí Pablo continúa después de dar una tremenda lección sobre Romanos capítulo 2 y los primeros 20 versículos del capítulo 3, donde él habla de legalista, moralista y los de religiosos y los demás pecadores. Y él llega a punto de decirnos aquí, en este versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note conmigo porque hay dos puntos que quiero compartir con ustedes aquí. Y note con él usa la palabra aquí, propiciación, y esta palabra en griego, mis hermanos, significa ser un sacrificio, ¿no? Es hilasterión, en griego, hilasterión es la palabra, y significa un sacrificio, una cubierta, una satisfacción, un pago, una conciliación por el pecado. Quiero que tú notes que Dios está haciendo algo y nosotros a nuestro favor, y nosotros somos la gente que recibimos el beneficio de ese hecho. Ahora, hay dos cosas en particular que estamos aquí en Romanos capítulo 25, y dice aquí a quien Dios puso, note bien, a quien Dios puso como propiciación. Note aquí que Dios es el que puso. Él es Cristo para hacer la propiciación, el sacrificio por los pecados del hombre. Fue el hecho de Dios. Dos cositas aquí. Dios propuso, mis hermanos, a poner a Cristo. Dios determinó, Él resolvió, no ordenó, y que Cristo fuese ¿qué? La propiciación, el sacrificio, nuestro sustituto, no, o el sacrificio por los pecados del hombre. Él es el que toma nuestro lugar, el lugar que merecemos nosotros de pagar el precio de nuestros pecados, pero Cristo toma nuestro lugar. La segunda cosa es que Dios puso a Cristo ante, note bien, ante. Y esa es parte de la palabra aquí que encontramos aquí cuando puso, o aquí la palabra propiciación, y tú sabes que la palabra pro, esas tres letras antes de cualquier palabra, significa antes, algo ya determinado, antes. Se dice ante el mundo como la propiciación por los pecados del mundo. Él sufrió pro, antes ya. En la palabra griega proetro, que es la palabra que puso, poner ante indica este hecho. Con él dice que él puso proteto, que la palabra proteto es, mis hermanos, que antes del mundo él ya había determinado que Cristo iba a ser la persona indicada de pagar el precio. Dios puso a Cristo ante él mismo con el propósito de que fuese la propiciación o el sacrificio por los pecados del hombre. Dios puso a Cristo públicamente ante el mundo, ¿no? Mostrando que Él es definitivamente la propiciación por los pecados del mundo. Hay dos cosas que suceden aquí, que Dios pone a Cristo ante él mismo, y Dios pone a Cristo ante el mundo para declarar que Él es el pago final, el único pago que vale la pena. La segunda cosa es que Cristo mismo, quien es la propiciación por los pecados del hombre, pero note, no son sus enseñanzas,
no es su poder, no es su ejemplo, ni siquiera es su vida lo que hacen a Cristo la propiciación, mis hermanos. No, ¿sabe lo que es? Es su sangre. Nada más, su sangre es su sacrificio, es su muerte, es sus sufrimientos, es su cruz, lo que hace que Dios acepta a Jesús como la propiciación nuestra. Es la sangre de Cristo la que Dios acepta como 5 cosas. Número 1, el sacrificio por nuestros pecados. 2, la cubierta para nuestros pecados. 3, la satisfacción por nuestros pecados. 4, el pago por la culpa de nuestros pecados. Y 5, la reconciliación de su ira contra el pecado. Este es el asunto de la justificación en cual Dios está hablando aquí en Romanos, en capítulo 3, en versículo 25. Pregunta, ¿qué quiere decir la Biblia por la sangre de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la voluntad de Cristo de morir? En otra palabra, derramar su sangre por el hombre. Significa lo siguiente, que el sacrificio supremo pagado por Cristo por los pecados del hombre. Indica los terribles sufrimientos por los que pasó Cristo por los pecados del hombre. Quiero que tú notes, señala aquí, mis hermanos, el hecho de que Cristo puso su vida voluntariamente, note bien, en favor de los pecados del hombre. Note lo que dice en el libro de Hebreos en capítulo 2, en versículo 17. Hebreos 2, 17, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. En 1 de Juan, en capítulo 1, también se nos dice en versículo 1 y 2, note bien, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? Para que no pequéis, dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es, hablando de Cristo, la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este mismo libro, en 1 Juan, en capítulo 4, nos dice lo siguiente en versículo 10. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste ¿qué? El amor, ¿no? No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él no lo envió para que cumpliera con todas nuestras necesidades y caprichos que tenemos. Él dice aquí en propiciación por nuestros pecados. En el libro de San Lucas, en capítulo 18, dice esto, en versículo 13. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Note, a ver si podemos entrar un poquito más a fondo, ¿no? Si es posible agarrar un taladro y nosotros profundizarnos un poquito más en este concepto. Quiero que tú veas esto conmigo. En Mateo capítulo 20, en versículo 19, en Mateo capítulo 20, versículo 19, vamos a hacer un estudio un poquito más a fondo. Y dice aquí, Mateo 20, 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, dice, escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Yo quiero que tú veas aquí, Jesucristo, estamos hablando de la muerte de Jesucristo. Cristo sería entregado a los gentiles para ser, ¿qué? Torturado, ¿no? Y ejecutado. Esa fue la razón por que fue entregado a ellos. Note las 3 formas de tortura que se mencionan aquí. Note las 3 formas de tortura que se mencionan aquí. 1, una burla.
el ridículo, ¿no? El desprecio, el insulto, la humillación, el desafío, el escarnio, ¿no? Segundo fue el castigo que le dieron. Ser golpeado mediante una barra, un látigo con puntas de metal de huesos en sus extremos. Se aplicaban 39 o 40 azotes y el propósito de los azotes era infligir severo dolor y arrancarle literalmente carne del cuerpo. Eso era a principio una burla donde lo ofendían oralmente, verbalmente, lo torturaban mentalmente y luego lo golpearon casi hasta el punto de la muerte y en tercero en la crucifixión por fin. Jesús llevó los pecados del hombre sufriendo al grado extremo del dolor, sufrió el dolor en su sentido absoluto. La primera es mentalmente. Mientras era torturado, su mente estaba fija en el motivo porque él sufría. Estaba fija porque él sufría. Y quizás sería un buen consejo para nosotros también de fijarnos en la razón por que estamos sufriendo, en vez de quejarnos del hecho de que estamos sufriendo. El por qué. Porque cuando el fin termina, nosotros somos cambiados, transformados y el Señor recibe la gloria cuando nosotros actuamos y respondemos como Cristo. Mientras que era torturado, su mente estaba fija en el motivo por qué sufría, pensaba en el pecado del hombre y el problema que el pecado había causado a Dios. Imagínense el pecado del mundo, su enormidad y su terror consumiendo la mente de Cristo. Mentalmente estaba sufriendo en grado extremo porque él vio el daño que le había hecho a su padre y el daño que le estaba haciendo al hombre. Y él era el único mediador que podía solucionar este problema ambos simultáneamente. En 2 Corintios nos afirma este concepto cuando dice en 2 Corintios en capítulo 5, dice lo siguiente, versículo 21, mira bien, dice, al que no conoció ¿qué? El que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él, en Cristo. También en 1 de Juan, en capítulo 2, nos dice la palabra del Señor en versículo 2. Dice, y Él es que la propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La segunda forma de sufrir fue espiritualmente. Espiritualmente, su corazón estaba roto, punto quebrado. Aquellos a quienes había amado tanto estaban cometiendo un pecado tan horrendo que escapaba a todo lo imaginable. Se estaban rebelando tanto contra Dios que estaban dando muerte al propio Hijo de Dios. Además, lo que es más terrible, su propio Padre, Dios mismo, le daría la espalda en ese momento. Dios se apartaría de su propio Hijo, estaba comenzando a soportar y iba a soportar el juicio, la condenación y el castigo merecido por el hombre. Iba a soportar el dolor espiritual en sentido absoluto. La ira de la santidad de Dios contra el pecado sería descargada sobre él. No sé si usted se puede imaginar eso. Es difícil contemplarlo, es difícil comprenderlo, es difícil imaginarlo. Que uno apenas lleva todo el peso de su propio pecado y ahora imagínese llevando todo el peso del mundo y todos sus pecados. En el libro de Isaías se nos dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 53 dice en versículo 6, y note cómo lo dice. Dice, todos nosotros. ¿A quién? ¿A cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en él es Cristo,
el pecado de todos nosotros. En San Marcos, en capítulo 15, dice esto en versículo 34. En San Marcos 15, 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, oh Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas que el Hijo de Dios en ese momento experimentó la separación total de su Padre? En San Lucas capítulo 22 nos dice en versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, como dice, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te imaginas uno tan agonizado y está sudando sangre de sus poros? Y eso fue lo que pasó con Cristo. En Hebreos, en capítulo 2, en versículo 10, dice esto. Porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase dice que por aflicciones el autor de la salvación de ellos. En ese mismo libro, del libro de Hebreos, en capítulo 5, dice esto en versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. En ese mismo libro, Hebreos capítulo 13, en versículo 12, dice lo siguiente, por lo cual también Jesús, ¿para con qué? ¿Con qué propósito? Para santificar al pueblo mediante, dice, su propia sangre, padeció, sufrió fuera de la puerta. En 1 Pedro capítulo 2 dice esto, versículo 24. Y note bien que este versículo está hablando del sufrimiento y la sanidad del pecado. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos bajo la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, hablando de la salvación. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, y dice, pero vivificado en espíritu. Sabemos que Él sufrió mentalmente, sabemos que Él sufrió espiritualmente. Ahora vamos a hablar del sufrimiento físicamente. Note bien, su dolor sería tanto mayor por la presión mental y también espiritual que soportaba al mismo tiempo. También es cierto que en cuando es mayor la burla en el corazón del perseguidor, más crítica, más cruelmente tortura su víctima. Te recuerda que le pusieron y le dieron la corona de espinas, el manto real, le dieron la excesiva burla de los soldados. El hecho de que Cristo afirmara ser el Hijo de Dios incentivó a los perseguidores a infligir mayor escarnio y tortura. Y es precisamente lo que sucede aquí. Note lo que la palabra, el gran profeta Isaías nos dice esto. Y note bien cómo lo dice. Y lo dice como 500 años antes en el libro de Isaías, en capítulo 50, dice en versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y las mejillas, y mis mejillas a los que me besaban. A la barba no escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Te imaginas eso? En Zacarías también dice, en capítulo 13, dice en versículo 6, dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Note Mateo capítulo 27, en versículo 29 también nos dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando a la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. En ese mismo libro, en Mateo capítulo 27, en versículo 35 dice, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí que sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También otra vez en Mateo 27, pero ahora en versículo 39, dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y en Marcos capítulo 15, versículo 29 dice esto, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, lo reedificas. Y se burlaban de él. Te puedes imaginar, si hoy día alguien te da una mal mirada, ni siquiera tú puedes soportar eso. Note bien este pensamiento. Jesús sufrió al grado supremo del dolor. Y lo hizo ¿por quién? Por nosotros, por nosotros. Este hecho debería rompernos en el corazón, pero rara vez lo hace. La indiferencia, mis hermanos, la complacencia, la frialdad, la falta de respeto y compasión de nuestra parte, de reconocer que el único que nos pudiera haber salvado de la eternidad y del infierno eterno, nosotros lo pisoteamos siendo religiosos y moralistas y legalistas, siendo gente con indiferencia. Simplemente es lo que se enfrenta, lo que se tiene que confrontar en la iglesia hoy día. Es una bola de religiosos que ahora tenemos en las iglesias. Son puros religiosos. Gente que dicen, pero no hacen. Gente que dicen, pero no piensan. Gente que piensan, pero no juran y no hay compromiso en su corazón de realmente vivir lo que dicen, lo que van a vivir. No, así no funciona la cosa hoy día, mis hermanos. Piense, Jesús sufrió al grado supremo del dolor y lo hizo por nosotros. Este hecho debería rompernos el corazón, pero rara vez lo hace. ¿Por qué? Porque tampoco de nosotros pasamos tiempo meditando en su muerte, comprendiendo el gran por qué lo hizo. Bienvenido a la lectura número 11, parte 2, y vamos a continuar nuestra plática sobre la muerte de Jesucristo. Y si ustedes se recuerdan, en la última sesión en cual estuvimos hablando juntamente, nos quedamos con ese pensamiento que Jesús sufrió. Él había sufrido al grado extremo del dolor y lo hizo por nosotros. Y te recuerda que también había dicho que ¿por qué tampoco de nosotros pasamos tiempo meditando en su muerte? Y de entre nosotros que lo hacemos, un porcentaje, aún lo mejor, le dedican ni cercanamente el tiempo que lo debería. En otra palabra, lo tratamos y lo pasamos por alto como un hecho y nada más, y no pensamos el gran porqué. Con ese pensamiento, note lo que dice el libro de San Juan, por favor, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Abre su Biblia y vamos ahí a San Juan capítulo 10 y vamos a estudiar un poquito aquí, versículos 17 y 18, con el concepto hablando de la muerte del Señor. Tú recuerdas que en Romanos, no vaya ahí, pero busque San Juan 10, 17, 18. Y permíteme leerle a Romanos capítulo 3, 25.
Dice, a quien Dios puso como por propiciación, sacrificio, lo mató por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O la propiciación, el sacrificio, es la muerte del indicado. Y en Juan capítulo 10, note lo que dice aquí en versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre. Jesús está hablando, porque yo pongo que mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Note bien. La muerte de Jesucristo, el amor de Dios por Jesús, la prueba final de que Jesús es el buen pastor, es que es su muerte del sacrificio y la resurrección. Un pastor no puede hacer más bien que dar su vida por sus ovejas. Un pastor que murió por sus ovejas fue sin duda un buen pastor, pero hay algo mucho más que eso. El dueño estaba complacido, apreciando mucho que el pastor diera su vida por el rebaño. El dueño consideró al pastor como un buen pastor, hablando del Padre Celestial. Jesús hizo dos declaraciones reveladoras, mis hermanos, y note estas dos declaraciones reveladoras que hace Cristo. Dice que su muerte de sacrificio fue la verdadera razón por la cual Dios ama tanto a su Hijo. Por supuesto, esto no significa que Dios no ama a su Hijo por quien Él es. Dios naturalmente ama a su Hijo, así como todo hombre ama a su Hijo, eso es cierto. Pero Dios ama a Jesús aún más todavía, de una manera mucho más especial. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dispuesto a pagar un precio para traer hombres a Dios. En otra palabra, Él fue a rescatar la humanidad de su traición y traerlo de nuevo y presentárselo a su Padre Celestial. Abierta que Jesús murió para que Él pudiera resucitar de los muertos. Note varios puntos aquí. En punto A, tomó el pecado del hombre sobre sí para liberar al hombre del pecado. Esto es, para darle ¿qué? Justicia al hombre en forma posicional. En forma posicional. En otra palabra, ahora la persona está en Cristo, esa es nuestra posición, y si ahora nosotros tenemos que la justicia del Señor en Él. ¿Te recuerda que en la última clase habíamos hablado de 1 Pedro? Muy breve, citando ese versículo, en 1 Pedro en capítulo 2, dice esto en versículo 24. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando ¿qué? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, hablando de la salvación. En 1 Juan, también nos dice la palabra de Dios, en capítulo 3, en versículo 5, dice esto. Dice, y sabéis que Él apareció para qué. Que Él apareció para qué. Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ve, resucitó de los muertos para liberar al hombre de la muerte. Esto es para brindarle vida eterna al hombre, porque nosotros no estábamos destinados a la eternidad, mis hermanos, en el paraíso del cielo. En Romanos, en capítulo 4, la palabra del Señor nos dice esto en versículo 24-25. En Romanos 4, 24-25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro.
Te recuerda que estamos hablando la causa, el porqué, la importancia de la muerte del Señor y por qué debemos pensar e invertir más tiempo meditando sobre eso. Dice en versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow. Yo no sé, hermanos, pero a mí me parece que hoy día somos una bola de intelectos, tan intelectuales, tan religiosos, que no penetra nada en nuestro ser, en nuestros corazones. Tenemos una cáscara tan gruesa sobre nosotros que nada puede penetrar ya de comprender que Cristo, el Hijo de Dios, murió por mí. Él, por mí. ¿Quién soy yo? Nadie. Pagó el precio de mis pecados. Mis pecados contra su Padre, que me hizo ¿qué? Nada, ningún mal. Nosotros no lo pensamos. Es algo que sucedió, lo pasamos por alto y seguimos caminando como nada. Como nada. Y me quedo yo pensativo algunas veces pensando, ¿son salvos? ¿Sí son? ¿O son religiosos? Y estoy llegando más y más y más a la conclusión que la mayor parte son una bola de religiosos y académicos, intelectos. Pero realmente creyentes genuinos que han pensado en la profundidad de la muerte del Señor y lo que Él hizo por nosotros. Y le decimos con nuestros labios que lo amamos, pero nuestras vidas indica algo completamente diferente. En Romanos, en capítulo 6, nos dice la palabra de Dios en versículo 4 y 5, Romanos capítulo 6, en versículo 4 y 5 dice, porque somos, mira bien, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de ¿qué? De su muerte, así también lo seremos en su y de su resurrección. La segunda cosa que me lleva a mí para tratar de comprender en la segunda declaración que hizo el Señor. Su muerte fue el acto supremo de obediencia. ¡Wow! El acto supremo de obediencia. Y hoy día pasamos vidas mediocres en nuestra obediencia. Fue voluntario. Hoy se le tiene que forzar, se le tiene que regañar. Él murió voluntariamente, nosotros vamos a patadas. Ningún hombre tomó su vida, Él se sacrificó. Nosotros lo tenemos que arrastrar. El poder para tomarla fue suyo y solo suyo, mis hermanos, el poder de tomar su vida. No se la quitaron, Él la dio. Advierte el punto crítico, mis hermanos. Este mandamiento, por decirlo así, de morir fue de Dios. ¿Te imaginas? Fue un mandato, un mandamiento, una orden, un comando de parte del Padre Celestial. Este le da un significado más elevado
a la muerte de Jesús que simplemente satisfacer la necesidad del hombre. Él murió porque fue obediente a su Padre, no solamente por cumplir con tus necesidades. Significa que Jesucristo murió solo a causa del pecado, sino porque Él quiso glorificar y honrar a Dios. Quería por sobre todo demostrar su amor y adoración por Dios el Padre Celestial. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y qué de nosotros? Este es un aspecto de la muerte de Jesús. Por lo general se pasa por alto que Él fue obediente a su Padre. Un aspecto que surge más allá de la mera satisfacción de nuestra necesidad. Puesto que al entregarse como una ofrenda a Dios, Cristo estaba mirando más allá de nuestra necesidad hacia la posibilidad majestuosa de glorificar a Dios. Esto significa que su principal propósito era la gloria de Dios. Estaba primeramente preocupado por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios. Y nosotros hoy de hoy no buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que yo voy a recibir? ¿Qué beneficio hay para mí si obedezco la palabra de Dios? Dios había sido terriblemente deshonrado por el primer hombre, Adán, y por todos los que le siguieron. Escuchar, por favor, escuche mi corazón. Dios había sido terriblemente deshonrado por el primer hombre, Adán, y por todos los que le siguieron. Nosotros le hemos deshonrado. Y esa deshonra el Hijo de Dios no lo podía soportar. Jesucristo quería honrar a Dios, demostrando que por lo menos un hombre pensaba más en la gloria de Dios que en cualquier otra cosa. Un hombre, el Dios hombre, Cristo. Jesús quiso demostrar que la voluntad de Dios significaba más que cualquier deseo personal o ambición que pudiera tener. Oh, mis hermanos, ¿dónde es que tú y yo nos encontramos hoy día en este aspecto espiritual de nuestras vidas? ¿Dónde nos encontramos? Seamos honestos, ¿dónde estamos en este proceso? Dijo en San Lucas capítulo 22, en versículo 42, noten conmigo, San Lucas capítulo 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero, mire bien, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con eso entrega su vida. Si nosotros no hubieran dado esa misma opción, olvídate. Pase de mí esta copa, gracias. Hablamos más adelante y más después de su voluntad. En San Juan capítulo 5 también nos dice esto. En San Juan capítulo 5, mira bien lo que él dice. Y mira cómo lo dice aquí en versículo 30. Él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mira bien. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¡Wow! No busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuándo fue la última vez? 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 ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la voluntad de Dios? Y hacerlo a pesar de cualquier precio que tenías que pagar. ¿Cuándo? Regresamos a Romanos en capítulo 25, en capítulo 3. Mira bien.
lo que dice en versículo 25 otra vez, y ahora vamos a incluir versículo 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahora incluimos versículo 26 en Romanos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Note aquí, la justicia, mis hermanos, tiene un gran propósito. La justicia siempre tiene un gran propósito. Y es de declarar la rectitud y la justicia personal de Dios. Dios es justo, Dios es recto. Y por lo tanto Él siempre hace lo recto y siempre actúa justamente con todas las personas. Es imposible que nosotros digamos, mis hermanos, que Dios no es justo con el hombre. Esta es la razón por la que ha provisto una justicia perfecta para el hombre. Era lo que habría de hacer, mis hermanos, lo correcto y lo justo. Él es justo por naturaleza. Él por lo tanto proveyó justicia para el hombre. Note bien, Él ha proveído ya de antemano. No es que tú la tienes que ganar, porque no se puede ganar. No es que tú tienes que rogar, porque no se tiene que rogar. Ni siquiera, mis hermanos, pedir. Él ya lo ha proveído. Ahora la pregunta es si nosotros estamos dispuestos de entregarnos completamente. La justicia de Dios, mis hermanos, se ve en cuatro hechos gloriosos. Note estos cuatro hechos gloriosos, estos 4 puntos. Número 1, la justicia de Dios se ve en que Él perdona el pecado. Note bien, la Biblia dice que la paga del pecado, mis hermanos, es la muerte. Es la muerte, es lo que dice en Romanos. La paga del pecado es la muerte, mis hermanos. ¿Qué es lo que el hombre necesita más que cualquier otra cosa? El perdón del pecado. Cristo murió por nuestros pecados y Dios acepta su muerte como que la propiciación o el sacrificio por nuestros pecados. Es lo que Él acepta. Ahora note, Dios no rechaza la muerte de Cristo. Quizás tú la puedes rechazar, quizás el diablo la quiere rechazar, quizás el mundo la quiere rechazar, quizás la religión la quiere rechazar, pero Dios Padre no rechaza la muerte de su Hijo Jesucristo. Él no actúa en forma injusta, mis hermanos. Por lo contrario, Dios hizo lo justo. Actuó con rectitud y justicia. Aceptó la muerte de Cristo como el sacrificio. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por lo tanto, el hecho de que perdona que los pecados declara que Él es justo. Si noten bien conmigo en Mateo capítulo 26, aquí nos dice lo siguiente, versículo 28. Dice Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre. Ahora Cristo está hablando, dice, del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Mira el propósito. Para remisión, para propiciación, para perdón, dice, de los pecados, para cubrir y limpiar, ¿qué? Los pecados. Y también en Hebreos, en capítulo 9, se nos dice esto en versículo 22. Y que casi todo es que purificado según la ley. Y dice, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es imposible ser perdonado sin el derramamiento de la sangre. Por esa razón la muerte es tan importante. También dice en ese mismo libro de Hebreos, en capítulo 9, dice lo siguiente en versículo 28. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez. Dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, mira bien, para salvar a los que le esperan.
La segunda cosa gloriosa que se ha hecho aquí, mis hermanos, de la justicia de Dios, es número dos, la justicia de Dios se ve en su paciencia. En su paciencia. Esto es, en su tolerancia, en su indulgencia con el pecado del hombre. Dios tiene paciencia. Note un hecho glorioso. Dios no castigó al hombre por su pecado destruyendo toda carne de sobre la tierra. Lo pudiera haber hecho, pero no lo hizo. Dios esperó hasta que Cristo viniera antes de condenar el pecado en la carne. Qué tremenda paciencia. Recordemos que Dios es justicia perfecta y por lo tanto Él tiene el que proveer una justicia perfecta para el hombre en la carne. Dos cositas. Uno, no había hombre que pudiera encarnar la justicia perfecta. Y en segundo lugar, solamente el Hijo de Dios podía encarnar la perfecta justicia y así lo hizo. El hecho de que Dios esperara hasta la venida de Cristo, que Dios en su paciencia retuviera el castigo del pecado, muestra claramente que Dios es justo. La rectitud de Dios y su justicia son manifestadas por su paciencia. Se nos dice, mis hermanos, en Romanos, en capítulo 8, versículo 3, dice esto. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne.